fusión de comisuras, va a haber calcificaciones y retracción. Y este es el área de la válvula aórtica. Entonces, ¿qué es lo que tienen en los pacientes que tienen fiebre reumática? Fibrosis, engrosamiento, calcificación, y el área valvular va a estar disminuida. Ahora, el tercer tipo de estenosis es llamada también degenerativa por la edad, por calcificación. Vean acá, engrosamiento, fibrosis, fusión de comisuras, y hay calcificación a nivel del anillo. Y esta es la apertura del área valvular. Esto, lo que están viendo en el cursor, es el área valvular. ¿Ya? Entonces, van a tener los tres tipos: la congénita, la secundaria de fiebre reumática y la otra degenerativa. Y para ustedes va a ser fácil. Si están auscultando a un paciente de 70, 80 años, ¿cuál creen que va a ser la causa del soplo? Me van a decir ustedes estenosis aórtica de causa degenerativa. Si tiene 30, 40 años, no me van a decir degenerativa o congénita por aorta bivalva, ¿verdad? Porque pues ya va a requerir el congénito, según el tiempo, pues ya va a requerir cambio valvular. Entonces, para ustedes es facilito hacer el diagnóstico. ¿Cuál van a suponer que es la etiología de la estenosis aórtica? Como hemos visto en la estenosis mitral, en la insuficiencia, ¿qué pasa con la estenosis aórtica? ¿Qué va a haber cuando hay estrechez del orificio de salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta? ¿Qué va a condicionar? Aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, va a haber aumento de la presión diastólica y aumento de la presión aórtica por un lado, y aumento de la presión sistólica del BI. Y es tan fácil que puedan hacer ustedes el diagnóstico solamente con la toma de la presión arterial. Si acá les está diciendo que va a haber aumento de la presión sistólica, que van a tener hipertensión arterial, vamos a hacer un ejemplo, que tenga 140 y dice acá aumento de la presión diastólica, entonces va a tener un ejemplo como 140-100, 140-110. ¿Ya? Un segundito, por favor.
Entonces, si va a haber aumento, si hay aumento del tiempo de eyección del ventrículo izquierdo, que va a tener disminución del tiempo diastólico, el cual va a condicionar disminución del aporte de oxígeno al nivel del miocardio, y ahí el paciente que va a tener isquemia y posteriormente va a haber dilatación y falla del ventrículo izquierdo, por un lado. Si aumenta la presión del VI, que va a condicionar hipertrofia concéntrica, va a haber alteración de la distensibilidad y depresión de la contractilidad, y por último dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Cuando ustedes vean al paciente, entonces lo importante es que tomen la presión, y a través de la presión va a ser convergente. ¿Qué quiere decir? Que la presión diastólica se va a aproximar a la presión sistólica. Cuando vean ustedes insuficiencia aórtica, la presión arterial va a ser divergente. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la presión sistólica y va a disminuir la presión diastólica, y la diferencial de presiones va a ser significativa, como 80-90, un ejemplo, 160-60. ¿Cuál es el diferencial? 100 milímetros de mercurio. En cambio, en la estenosis aórtica, cuando toman la presión arterial va a ser convergente. O sea que ustedes, a través de la toma de presión, pueden hacer el diagnóstico si es estenosis y si es insuficiencia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente? Tienen ustedes la triada, que va a ser angina de pecho, disnea y síncope. ¿Quién me puede explicar por qué es la angina? ¿Quién puede explicarnos? ¿Saben o no saben? ¿Perdón? ¿Tienen idea o no? Por el infarto, doctor. No, pues si no tenía infarto el paciente, estamos acá todavía, estoy comentándote manifestaciones clínicas, ¿verdad? Si tiene angina, el por qué la angina. Si tiene disnea, el por qué la disnea. ¿Y por qué el síncope? La angina por la falta de aporte de nutrientes al miocardio, ¿Cuáles son los nutrientes, pues? por la falta de oxígeno que no le llega por... La angina, ¿por qué se produce? Si tienen una estenosis de la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo tiene que hacer y ejercer el ventrículo izquierdo mayor presión para vencer el área de la válvula estenosada, ¿verdad? En lugar de que le lleguen los 400, le llega, por decirte, 100, 200, pero dificultosamente. ¿Cuándo se van a nutrir las coronarias? Si le estás dando un flujo reducido, el nutriente, o sea, el flujo coronario durante la diástole va a ser mínimo, que pues no va a tener sangre, no va a tener oxígeno, y el paciente se va a quejar de dolor precordial opresivo que traduce a angina. Menos de 30 minutos de duración. Todo por la estrechez de la válvula aórtica. El síncope, hay disminución del flujo hacia la aorta y por ende va a haber menor oxigenación a nivel cerebral, y el paciente que va a tener va a presentar síncope. Y la disnea, de acuerdo al área valvular, entonces va a tener falla ventricular, ¿qué? ¿Derecha o izquierda? Va a ser izquierda. ¿Y cuáles son los síntomas de la falla cardíaca izquierda? Disnea en sus diferentes modalidades, de grandes, medianos, pocos, disnea paroxística nocturna, y puede llegar al edema agudo de pulmón. Todo porque hay disminución del flujo de volumen que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esa es la triada. Muy bien. Pero el paciente puede, sin tener todas estas sintomatología, que hoy día ustedes lo están viendo, y el día de mañana, oye, se ha muerto fulanito de tal. ¿Por qué?
No sabemos, parece que tenía problemas de la válvula. ¿Y qué es lo que ha conllevado a una muerte súbita y presentando qué arritmia? Taquicardia o fibrilación ventricular. O por último puede hacer un ACV de tipo embólico. Ahora vean cómo el paciente, con la sintomatología que tiene, el paciente va a ser falla cardíaca ¿qué? Izquierda. ¿Qué patologías va a ser falla cardíaca izquierda? Estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, falla cardíaca izquierda. ¿Qué van a encontrar ustedes al examen del paciente? Primero, el pulso va a ser parvus et ardus. La presión del pulso va a estar disminuida o convergente. Vean acá 110, 90. ¿Cuál es la diferencial de esta presión? Va a ser 20. Vale decir lo que hemos dicho, ¿verdad? Convergencia de la presión arterial. Y pueden tener frémito o soplo palpable por la estenosis. ¿Ya? Entonces van a encontrar ustedes en la auscultación, va a encontrar que soplo sistólico eyectivo en foco aórtico. El segundo ruido va a estar aumentado a expensas ¿de quién? Del segundo ruido pulmonar, no, por el aórtico. Va a haber desdoblamiento paradójico del segundo ruido y va a tener cuarto ruido. El cuarto ruido que es llenado auricular. Muy bien. El soplo que tiene soplo sistólico eyectivo, con irradiación a vasos del cuello, o sea, la carótida o al hueco supraesternal. ¿Ya? Entonces tienen acá el soplo de la estenosis aórtica. En la radiografía, el corazón puede estar normal. Cuando son estenosis aórticas leves, no va a haber mucha sintomatología ni muchos datos radiológicos que les diga que tenga cardiomegalia. Cuando la estenosis ya es más severa, obviamente va a haber un agrandamiento, cardiomegalia. Si ustedes se fijan acá, vean acá la calcificación de la válvula aórtica, como si tuviese una prótesis, pero esto es paciente. Para ustedes, ¿es joven, niño o es adulto? ¿Qué me pueden decir? ¿Y por qué? De acá la radiografía esta, de la calcificación, ¿dónde está la aorta? ¿Cómo describieran ustedes? ¿Qué edad más o menos pusieran al paciente? ¿Hay alguien en la clase o todos se han salido? No, ya no sé. No escucho a nadie. ¿Están presentes o yo estoy hablando acá solamente a la pantalla? Sí, doctor, yo creo que sería de un paciente ya adulto. ¿Por qué? Debido a que creo que ya en los adultos, o sea, como una complicación ya sería la calcificación en un niño sería, o sea, es muy raro ver calcificación. Pero acá está muy bien. Hola. Es degenerativa por calcificación. Pero la pregunta es el por qué con esta radiografía, nada más. Sus ojos ven lo que mis ojos ven. ¿Qué creen? Por eso es tan fácil lo que les doy y les he dicho, van a aprender a razonar. Primero, ves la calcificación, entonces ustedes me van a decir, doctor, sí, estoy de acuerdo con las respuestas de su compañero. Es degenerativa por calcificación de una persona mayor. Pero, ¿qué les apoya? ¿Cómo está la columna? ¿Qué es lo que tiene? Lordosis. Y eso va a encontrar una persona adulta, no vas a encontrar el niño. A no ser que me digas que tiene mal de pot, pero acá nada que ver. Ustedes ya con la proyección lateral, entonces dicen, no, es un paciente adulto. ¿Por qué? Porque pues vean la columna que tiene, lordosis. Doctor, ahora, ¿entienden o no entienden? ¿Se fijaron o no? La lordosis. Sí, Sí, doctor. Ya que entonces, eso les va a dar de que el paciente es un paciente de edad.
¿Ya? Muy bien, seguimos. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a tener? Que el eje del AQRS va a ser a la izquierda y tienes ahí el índice de Lewis y de Sokolov. El índice de Sokolov, ¿quién me dice? Recién acaban de ver el electrocardiograma. Yo, doctor. Dime. Sumamos las derivaciones derechas B1 y B2. Sumamos, creo que es la onda, la onda Q de B1 y Sí. B2. Agarramos el más grande y sumamos la onda R de B5, B6, la más grande. Y nos tiene que dar un mayor o igual a 35. A 35. Ya, pero no es la Q. Entonces voy a explicar. Vean acá, es la sumatoria de la onda S en B1 o B2. ¿Cuál es la más grande? La en B2, ¿no ve? Entonces cuenta 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. ¿Y cuál es la R más grande? Tienen acá 5, 10, 15, 20, 25, 30 más 35 equivale como a 6.2 milivoltios, no 65, por favor, 6.5 milivoltios. ¿Y cómo está la onda T? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Ya, entonces esto traduce que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión. Presión. Cuando vean lo mismo, vamos a suponer lo mismo, pero la onda T es positiva, me van a decir ustedes hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen. ¿En qué patología? Insuficiencia aórtica. Y esto que tiene la T negativa, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión porque encuentro la T negativa en B5, B6. Y la de Lewis, ¿qué dice? La sumatoria de R en D1 tienes acá 5, 10, 13, más la S en D3 tienes 5, 10, 13, más 13 son 26. La sumatoria de R en D1 más la S en D3 no tiene que ser mayor a 1.7 milivoltios y la de acá tiene 2.6. Entonces tienes que el índice de Lewis, el índice de Sokolov es positivo para la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Está clarito? Han llevado esto ya en electro, ¿verdad? Sí, doctor. Y entonces, ¿por qué no me pueden decir? El de Lewis creo que no. El de Sokolov sí. Ya, muy bien, seguimos. La ecocardiografía, ¿qué les va a permitir? Ver si hay engrosamiento, calcificaciones, dimensiones ventriculares, determinación de la severidad, cuál es la fracción de eyección, cuál es el área valvular, cuál es el gradiente transvalvular aórtico. Ya les va a poder decir, ¿es de origen congénito, es de origen reumático o es de origen degenerativo por calcificación? ¿Qué les interesa a ustedes? Área valvular aórtica y gradiente transvalvular. Y así ustedes van a poder decir, es congénito, acá tienen aorta bivalva, es reumática, aorta trivalva, calcificada, o es degenerativa. Vean acá un masacote y lleno de calcificaciones. Y vean acá los métodos diagnósticos que tienen. Entonces lo que van a calcular es el jet, el flujo sistólico. Flujo este que van para abajo, de acá para acá, durante la sístole. Y entonces estamos comentando, ¿verdad? Soplo sistólico. Acá tienen el electrocardiograma. Entonces, para eso les sirve, para ver en qué fase del ciclo eléctrico. ¿Es durante la sístole o es durante la diástole? Entonces, ustedes cuantifican cuál es la velocidad pico y van a medir el gradiente y multiplican 4 por la velocidad al cuadrado. El gradiente severo va a ser cuando encuentren ustedes que tenga más de 60 milímetros, ¿ya?
Entonces dice, estenosis aórtica con gradiente mayor de 60. Entonces es una estenosis severa. Y obviamente van a tener el área. Miren acá de nuevo el flujo durante la sístole. ¿Secundario a qué? A la estenosis de la válvula aórtica. ¿Cuándo van a hacerle cateterismo cardíaco? ¿Cuándo? ¿Ya? O sea, normalmente ustedes, nuevamente, con la revolución de la ecocardiografía, ustedes pueden mandar a cirugía sin que tenga que hacer cateterismo cardíaco. ¿En qué pacientes? En los congénitos y en los reumáticos. Pero, escuchen bien, pacientes más de 45, 50 años para adelante, independientemente sea, escuchen bien, independientemente cuál sea la etiología, ustedes tienen que hacerle cateterismo cardíaco, uno, para valorar la anatomía de las coronarias. ¿El por qué? Porque el paciente va a requerir cambio valvular. Y si ya está con corazón y circulación extracorpórea, corazón abierto, entonces ustedes van a corregir, si tuviera lesión de las coronarias con estenosis significativas, van a aprovechar para que hagan puente el bypass coronario y aparte hagan el reemplazo valvular aórtica. ¿Ya? 2. Cuando el estudio ecocardiográfico es dudoso, no sabes si tiene área de 1.2 o tienes área de 2. Entonces, tienen que hacerle cateterismo cardíaco para corroborar a través de la angiografía. Van a poder ustedes también ver el área valvular. 3. ¿Qué les va a permitir? Ver cómo es la anatomía, si hay alguna enfermedad coronaria para hacer el bypass. Y el otro, si tiene estenosis aórtica asociada a gasto bajo o disfunción ventricular. Entonces, ¿qué les va a interesar en el cateterismo cardíaco? Va a evaluar el gradiente. Si tiene gradiente de 60 a 70, dicen ustedes, obviamente tiene una estenosis aórtica severa. Entonces, a todo paciente, cuando van a hacerse cambio valvular más de los 50 años, tienen, no hay que obvien, tienen que hacerle cateterismo cardíaco para ver cómo van las coronarias. Pero si tiene 30, 40 años, obviamente no le van a hacer el cateterismo cardíaco porque no va a tener, a no ser que sea hipertenso, diabético y fumador, obviamente va a requerir. Todo depende del tipo de paciente que ustedes vayan a ver. Y el pronóstico, esto es muy importante. Si el paciente tiene dolor precordial, angina, la sobrevida va a ser a 5 años, después se va a morir si ustedes no hacen cambio valvular. Si el paciente tiene síncope, la sobrevida va a ser de 2 a 3 años. Si no corrigen, se va a morir. Y el peor pronóstico es cuando tiene falla ventricular izquierda, disnea. Entonces, la sobrevida, si ustedes no hacen el cambio valvular o van a colocarle el TAVI dependiendo de sus comorbilidades, la sobrevida que va a tener es de 1 a 2 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Entonces, todos estos síntomas les va a traducir a ustedes la severidad de la estrechez de la válvula aórtica. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cambio valvular. ¿Cuál es el tratamiento que le van a dar? Ahora vamos a preguntarles. ¿Dónde está? ¿Quién me puede responder qué medicamento les vamos a dar para mejorar la estrechez de la válvula aórtica? ¿Quién puede comentar? No es Todos Santos, ¿no? Porque claro, los santos se han ido. O sea, los espíritus están, ¿qué? ¿No hay alumnos? ¿Los estudiantes dónde se han ido? ¿Se han ido o no? No, doctor. Ya, pues, entonces, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es? Estás pasando práctica conmigo, ¿no? Sí, doctor. Ya.
¿Cuál es el tratamiento que le vas a hacer al paciente que tiene estenosis aórtica? ¿Qué medicamento le vas a dar? ¿O cuál es el tratamiento? ¿Qué quieres tú? Bueno, os deja ahí en la película, en suspenso. No, ¿Alguien doctor, puede comentar? no es mi ¿Qué? micrófono, no es mi micrófono el mío. Doctor, Dime. creo que no hay un medicamento en sí cuando es cuestión de estenosis aórtica. Por eso, ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿qué le vas a hacer? No sé. Haz de cuenta que yo soy alumno, entonces tú eres el doctor. ¿Qué le vas a hacer al paciente? ¿Quién está con Tal vez, doctor, un cateterismo. perdón, quién está con su micrófono encendido? Debe estar mirando tele, su novela o qué, que haga favor de cesar su micrófono. Ya, seguí, te escucho, por favor. Tal vez, doctor, un cateterismo cardíaco le podríamos hacer. Escúchame. A ver, escuchen la pregunta. ¿Qué tratamiento le vas a hacer al paciente? No te estoy comentando qué estudio vas a hacerle. Estamos en tratamiento, ¿verdad? ¿Qué dice acá en la diapositiva? Tratamiento. Y les estoy preguntando a ustedes, ¿qué le van a dar al paciente que tiene estenosis? ¿Hay algún tratamiento o algo? No sé. ¿Qué opinan? Farmacológico en sí ¿Qué le no vas a creo, dar? doctor. ¿Qué? Farmacológico no creo. Yo lo derivaría sería directamente un recambio valvular directamente. Ya, la respuesta es correcta. ¿Y por qué? Miren, por eso les digo, los que están, ¿cuántos presentes están? ¿Cuántos hay? 46 somos, doctor. 46. La respuesta para los 46. ¿Qué medicamento va a condicionar la apertura de la válvula si está con fibrosis, estenosada, calcificada? ¿Hay algún medicamento vasodilatador que abra el orificio estenosado? No, no hay ninguno. Lo que dice tu compañero. El tratamiento es quirúrgico. Lo que les puede ayudar es disminuir la precarga para que no tenga mayor volumen hacia el lado izquierdo. Sí, pero no es la solución. El tratamiento va a ser quirúrgico, reemplazo valvular o el TAVI que vamos a comentar, ¿ya? TAVI, implante de la válvula aórtica tras cateterismo cardíaco, ¿ya? Cuando tiene, entonces, indicaciones quirúrgicas, cuando es sintomático, que hemos dicho que tenga angina, disnea y síncope. Cuando haya disfunción del ventrículo izquierdo, que tenga insuficiencia cardíaca, disminución de la TA en la prueba de esfuerzo, le haces la prueba de esfuerzo y se va a hipotensar o vas a encontrar un gradiente severo a través del cateterismo o a través de la ecocardiografía, o cuando el área de la válvula aórtica es menor de 0,6 centímetros cuadrados, ¿ya? Centímetros cuadrados. Muy bien. Y entonces acá tienen reemplazo valvular por cateterismo. Ahora van a ver, esto es lo que se llama el TAVI. Pacientes de edad que tienen comorbilidades, por decir, vamos a suponer que tiene insuficiencia cardíaca, que tenga diabetes, que tenga hipertensión arterial, este paciente no es candidato para cirugía a corazón abierto, ¿verdad? Y con circulación extracorpórea, porque pues ya con la analgesia y sedación o algo se va a morir en quirófano, ¿ya? Porque tiene mucha comorbilidad y el paciente se le va a morir, así de sencillo, pero pena por el paciente. Entonces han hecho este procedimiento, ¿ya? Reemplazo valvular. Y acá ven a la derecha la válvula que va a entrar sin tener que operar al paciente. El problema es de que el costo es alto. No sé si vale 15,000, 20,000 o 30,000 dólares la prótesis esta que están bien. Y acá se los voy a colocar el videito para que tengan idea. Esta es la aorta, ¿ya? La aorta, ¿ya? Y acá, si ven ustedes el catéter, van a ver acá.
Esta es una colocación de una prótesis valvular aórtica a través de cateterismo. Este es una balona expansible. Aquí tenemos la marca de la prótesis. Primero se hace una valvuloplastía para ampliar ahí el anillo valvular aórtico. Después se va a introducir lo que es la prótesis, que sería esta, la cual va comprimida, va montada en un balón. Aquí se va a avanzar el catéter a través de lo que es la aorta ascendente, llegando hasta el callado aórtico. Y una vez que se llega al callado aórtico, es llevar la prótesis valvular hasta el anillo valvular aórtico. Una vez que se llega al anillo valvular aórtico, se colocará la prótesis y lo que se vigilará es que quede bien situada, o sea, que quede abarcando el lugar donde debe quedar. Hay que tomar en cuenta que pues inmediatamente por encima de la válvula aórtica pues se origina el nacimiento de las coronarias. Entonces primero se coloca, se acomoda para que quede la prótesis centrada donde va a ser liberada. Una vez que ya se tiene el sitio de liberación, se llena de líquido el balón y esto va a comprimir o va a expandir la prótesis. Esto es por unos segundos. Se saca el líquido del balón y queda situada la prótesis valvular aórtica. Entonces este sería un abordaje por vía cateterismo. Este es un tipo de marca y es una balón expansible. La otra tipo de prótesis que tenemos es la que es autoexpansible. Esta, bueno, aquí tenemos también una lesión aórtica. Como ven, la morfología de la prótesis es diferente a la que acabamos de observar. El abordaje es o a través femoral, transaórtico o a través de la subclavia. Y el objetivo es llegar también al mismo lugar, es liberar la prótesis. Como ven, se expande sola, no hay un balón que la expanda. Esta se va a colocar en el sitio encima de la válvula aórtica y ahí va a quedar situada. Lógicamente se tiene que tener muscular. ¿Han visto ahora? Hay la otra, el reemplazo valvular transapical, ¿ya? No es a través de cateterismo. Este es otro método que... ¿Conocen este? ¿Transapical? No, doctor. Ah, caray, no. ¿Creen que todo esto van a aprender sus compañeros? Oye, la pregunta es, ya ni les voy a mencionar. Acá tienes estenosis aórtica también. Transapical. Se hace una toracotomía lateral izquierda, se localiza el ápex y se va a hacer una punción directa a nivel del ventrículo izquierdo. Ahí se hace la punción, se mete un introductor, esa es una guía, la que pasó la válvula aórtica, y sobre eso se va a introducir el catéter liberador de la prótesis y se va a proceder al implante. Primero se hace una valvuloplastía, ahí se está haciendo la valvuloplastía, dura unos segundos solamente el balón ahí abriéndola o ampliando la estenosis aórtica. Después se introduce lo que sería la prótesis valvular, que estaba montada en un balón. Este es balón expansible, ahí se infla y se implanta la prótesis aórtica. Este va a quedar encima de la válvula nativa del paciente. Vamos a ver ahí. Entre las ventajas es que se evita el avance de grandes catéteres a través del sistema aórtico, iliofemoral, arco aórtico, aorta ascendente y disminuye los riesgos vasculares. Sin embargo, la complejidad del proceso, necesidad de una tórax. Muy bien, tienen los dos métodos y que esto no lo han visto ni lo van a ver, ¿ya? Pero tienen que saber las alternativas para la corrección quirúrgica, ya sea a corazón abierto o han visto el implante transvalvular por catéter.
Y acá tienen la corrección quirúrgica, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen alternativas de colocarles prótesis biológicas o prótesis mecánicas. Si es prótesis mecánica, anticoagulación de por vida, y si es biológica, solamente antiagregación plaquetaria. ¿Tienen alguna duda? Doctor, disculpe, Dime. para el tratamiento con respecto a la estenosis, con respecto a la triada de la angina y todo eso, y si me llega mi paciente a emergencias, ¿le podría dar medicamentos, o sea, como vasodilatadores o beta bloqueantes para calmar el dolor? No, pues, o sea, no es secundario, escúchame bien. Tu pregunta es muy interesante. No es secundario, escuchen bien, la angina no es secundario a disminución o a la formación de placas de ateroma en las arterias coronarias. No es. ¿Ya? Y entonces no vas a tener ningún resultado dándole beta bloqueantes, nitratos, nitritos, nada, porque no es lesión del flujo coronario a nivel de las coronarias. Lo que pasa en el infarto, ¿verdad? Son placas de ateroma que van a disminuir el lumen, va a haber fractura de la placa de ateroma, va a haber liberación de lípidos, liberación de radicales libres, agregación plaquetaria, va a formar el trombo y el paciente se va a infartar, ¿verdad? Eso es la fisiopatología del paciente con infarto. Pero acá no es que tenga el dolor secundario a una oclusión de la arteria coronaria. Acá el problema es que no hay flujo coronario a nivel de las coronarias, pero no es porque las coronarias estén mal, sino que el flujo es pobre. Y como lleva oxígeno y el miocardio requiere oxígeno, es por eso de que el paciente va a tener angina de pecho. Que le disminuyas, por decirte la frecuencia, ¿estás aumentando el flujo a través del área valvular estenosada? No, le estás dando IECAS ARA. Doctor, ¿produce vasodilatación de la arteria? Sí. ¿Estás aumentando el área valvular? No. Entonces, no hay, escuchen bien, no hay medicamento que pueda dilatar la válvula aórtica. Por eso les digo, no hay. Entonces, el tratamiento va a ser el que les he dado, quirúrgico, no hay más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Qué pregunta más? Vamos a pasar a insuficiencia aórtica. Si están viendo la gráfica acá, y es facilito, vean. Se llena el ventrículo izquierdo, toda la sangre, ¿dónde va? Hacia la aorta. Si la válvula es incompetente, ¿verdad? No se va a cesar durante la diástole, acá al ladito, vean, este de acá, no se va a cesar la válvula porque tiene incompetencia y el volumen regurgitante parte, va a ir parte al ventrículo izquierdo y la otra a la aorta ascendente, que está condicionando lo que llaman insuficiencia aórtica. En términos sencillos, que es regurgitación del volumen de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Durante qué? Durante la diástole. O pueden decir, escape, ¿por qué? O regurgitación es lo mismo. Está escapando sangre de la aorta ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo. Está regurgitando sangre ¿de dónde? De la aorta, ¿dónde? Al ventrículo izquierdo. O sea, por eso es tan fácil que se los doy yo la patología valvular, que pues no tienen cómo equivocarse ustedes porque están viendo, no es memoria, están viendo que hay reflujo regurgitante o escape de sangre del ventrículo de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo definen? Reflujo diastólico desde la raíz de la aorta al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Cuando se cierra en diástole